Bienvenida a Divinamente Guiada Podcast. Mi nombre es Cintia. Ha llovido toda la tarde en Quito y al fin puedo grabar ya la introducción del segundo episodio de Divinamente Guiada Podcast, y estoy feliz de compartir el tema de hoy, que es el propósito, a través de la idea de que cada persona es un canal de servicio divino y que cada persona vino a contribuir desde sus talentos, desde sus dones, intereses, de lo que más te prende el corazón. Y bueno, el punto es que te des el permiso. Esta palabra es clave para que puedas hacer las cosas para algo o para alguien más allá de ti mismo. Y que sepas que lo que haces para ti lo traes al mundo porque vinimos a cumplir un propósito superior. Que sepas que vinimos aquí a servir, que la palabra principal que es la que une a todo es el servicio, que nos servimos unos a los otros y que lo puedes explorar a través de las cosas que más bienestar, que más satisfacción te dan. La idea de que vinimos a hacer una sola cosa a este mundo fue muy frustrante. Cuando yo la viví, lo veía de esa manera, era frustrante y muy limitante. Y decía, a mí me gustan muchas cosas y de qué manera puedo como vivir plenamente si no puedo hacer lo que realmente me nace y quiero hacer. Y creo que tener claro la dirección, el propósito, hacia dónde te diriges, te permite alinearte a tu ser y tomar acciones y objetivos encaminados a ese propósito, tomando en cuenta un para qué claro. Y también saber que las decisiones que tomas se alinean a ese propósito y a esa dirección. Y creo que todo va en la búsqueda de ese bienestar, de conocerte, de autoconocerte, de hacerte preguntas, de qué viniste a hacer en este mundo, de quién eres y el permiso de saber que puedes convertirte en la persona que tú quieras. Quiero contarte mi experiencia y si te gusta alguna idea, si algo resuena contigo, por favor, tómala y llévala a la acción, y estoy encantada de compartir este tema. Gracias por estar aquí. Quiero contarte todo este tema a través de mi experiencia. Elegí la carrera de diseñadora de interiores y claro, cuando estuve estudiando no tenía como una idea clara de qué era el propósito, no realmente nadie hablaba del tema. Y lo que sí fue que después que acabé la carrera, realmente tuve como esa conciencia de que había algo más, porque era como me quedaba muy defraudada de cómo se mostraban las cosas y no me daba cuenta que yo era quien activaba todas esas cosas. Entonces también quiero contarte todos estos aprendizajes, todo lo que viví a través de mi experiencia, no solo con lo que hice, sino también con lo que fui, con lo que aprendí. Y bueno, cuando acabé la carrera, no tenía yo una idea clara acerca de quién quería ser como diseñadora de interiores. Nunca me pregunté cómo era esa persona, porque ya era como una persona antes de la carrera y después de terminar fue como tuve muchos aprendizajes, ahora nuevos conocimientos y quién era yo ahora con toda esa información y cómo quería servir a las personas con eso. Entonces nunca determiné qué era lo que cuál era mi visión. Lo que sí tenía como muy claro como era que quería tener como mi propio negocio, y lo que falló fue que no me planteé un objetivo a corto ni a largo plazo, y también tenía como una historia que se presentaba y era que no sabía lo que quería hacer después de la carrera. No sabía si quería seguir una maestría, si quería especializarme en algo en especial, porque cuando ya salí al mundo profesional, a la práctica, me di cuenta que tenía mucha información teórica, pero que faltaban muchas cosas prácticas que realmente ya eso era como tenía que atravesarlo ya como por mi propia cuenta, no había que alguien que me guíe ni nada. Y bueno, eso fue como
uno de los primeros errores que tuve, eso de no establecer mi identidad como diseñadora, como quién era yo ya con esa profesión. Y otra cosa que quiero comentar es que, por ejemplo, si tú ya sabes qué es lo que quieres ser con ese título o qué quieres hacer, es decir, si quieres tener tu propio negocio, tu propio estudio, y eso también va como a todas las carreras en general, si eres abogada, si quieres trabajar en un estudio jurídico o si quieres establecer tu propio estudio, saber que ese va a ser como un objetivo a largo plazo y que si quieres ser especialista en algún tema, una maestría te va a acercar a ese objetivo a largo plazo, pero la maestría nunca es el fin, porque he visto muchas, o sea, me he dado cuenta que hay personas que pasan por una maestría, pero no para algo, no para otro fin, sino como este es como el fin final y como para recibir más remuneración, que no lo veo nada de malo. Sin embargo, creo que no le va a llenar de la misma manera si eso fuera como una herramienta para llegar a un objetivo que le llene más, que sea como de más contribución para sí mismo y obviamente para las otras personas. Entonces, ver como las historias que tienes acerca de quién eres tú como para querer tener tu propio negocio, por ejemplo, esa es como una historia limitante. Creo que todos tenemos la capacidad y creo que merecemos tener como la posibilidad de tener cualquier elección. Y bueno, esa es como la primera parte, como una de las cosas que me hubiera gustado hacer y que no lo hice. Otra cosa fue que después de la carrera, recién ahí me di permiso para explorar mis hobbies, para explorar lo que me gustaba. Y recuerdo que un amigo me contaba que iba a un curso y había pasado por algunos cursos acerca de diseño de modas y me contaba su experiencia y me contaba de uno en especial en el que era bastante práctico, aprendían a patronar y luego hacían su propia falda, su propia blusa, su propio vestido. Y era como, wow, qué hermoso. Y solo después de mi carrera universitaria me di permiso de explorar como este interés. Y creo que no tienes que esperar a que termines tu carrera como explorar todos tus intereses. Creo que hoy es el momento de empezar a buscar como qué es lo que te gusta, como aparte de lo que estás haciendo de tu carrera, qué es lo que te estimula, lo que te llena, lo que te prende. Y como te digo, después de la carrera solo ahí me di el permiso, y esta palabra es tan importante, de darte el permiso de hacer otras cosas, de hacerlo diferente. Y bueno, solo ahí aprendí que a través de este hobby, estas ganas de coser y patronar, es como algo que me encanta y más adelante voy a contar la manera en que contribuyó a que pueda acompañar a otra persona con mis servicios. Y hablando del tema de la palabra permiso, ya cuando empecé a trabajar, yo tenía como un interés de leer los libros de desarrollo personal, escuchaba entrevistas en YouTube, escuchaba audiolibros y toda la información y realmente no lo vi como si fuera un interés que lo podría abordar ya como de manera profunda o como de manera muy precisa, o sea, era como algo que yo lo hacía normalmente y que me gustaba leer, y solo después de muchos años le di la verdadera atención y gracias a eso ya me pude certificar como coach y dije, wow, o sea, cómo profundizar en el desarrollo personal me llena tanto, me llena de una manera que ya acompaño a otra persona y me siento vital, me siento llena y de verdad que la palabra permiso es muy importante, estés en el lugar que estés y que explores todos esos talentos porque creo que todo eso es lo que es tu tesoro.
Otra de las cosas que me hubiera gustado hacer es como empezar a cultivar mi confianza. Y claro, cuando yo empecé como diseñadora de interiores, lo primero que podía haber hecho es ser mi propia cliente, hacer algo para mí, hacer alguna modificación en mi casa. Y solo después de mucho tiempo lo hice en mi casa, en mi cuarto, y fue como qué hermoso y qué mal que no lo haya podido tomar antes. Sin embargo, eso me dio el impulso para confiar en mí, para saber que yo puedo ejecutar algo y que eso sea como mi evidencia de que puedo hacer las cosas para otra persona. También crear una experiencia para el cliente, es decir, ¿quién es mi cliente? ¿Cómo me va a pagar? ¿De qué manera va a llegar a ti, ¿verdad? Cuáles van a ser esos canales por donde ese cliente te va a encontrar. Y recuerdo que justo en este curso de costura que conocí a personas hermosas, recuerdo que había una arquitecta que no trabajaba por redes sociales porque ella trabajaba bajo recomendaciones, o sea, recomendaban su trabajo y así ella podía servir a personas y era su manera de creer y así le funcionaba súper bien. Entonces, como definir quién es, para quién quieres trabajar, si tus clientes te van a pagar a plazos o te van a pagar completo, etcétera. Son cositas que si tú ya estableces van a ser tus estándares. Y cada vez que aparezca un cliente diciéndote o ofreciéndote como un negocio o alguna cosa, una manera de negociar, tú vas a saber y se te va a prender como una alarmita de saber si ese es tu cliente o no. Y estás como en la facultad de decirle que no o decirle que sí. Y eso también como en muchas áreas de la vida, como en tu pareja, en todo, la verdad. También algo que me hubiera gustado hacer fue como crear, que eso sí hice, fue crear un espacio físico para eso que quieres tener. Es decir, si uno de tus objetivos a largo plazo es tener tu propio estudio de diseño, empezar a crear tu presentación, cuál va a ser tu portada, cómo te quieres llamar, si vas a usar tu propio nombre o si te quisieras usar otro nombre, cuáles van a ser los colores y empezar a como tenerla proforma lista, tener una carpeta, un archivo, así no haya ningún cliente. Y esto yo lo hice antes de tener ya mis primeros clientes y me sirvió mucho porque ya era como, wow, yo estaba preparada para esto porque esto es algo que quiero y wow, se presentó de esa manera y ahora funcionó muy bien. Entonces, como hacer espacio para eso que quieres hacer. Sobre todo si quieres tener como tu propio estudio, tu propia marca, tu propia empresa y tomar en cuenta también que los familiares, tus amigos son clientes potenciales. Yo tenía una idea, una historia, como que mi familia no va a invertir en diseño interior. ¿Y qué es lo que pasaba? Que la creencia, esa era una historia, pero la creencia raíz era de que yo no me sentía suficiente porque no sabía cómo, porque obviamente no me justifico de que una carrera te den solo como lo teórico porque estaba en mí abordar como esta parte práctica. Sin embargo, tenía esa idea de no ser suficiente y aquí esta es una creencia que de verdad que detiene mucho el caminar. Y lo he sentido de no sentirme suficiente, pero creo que estamos como en una escalerita en donde siempre va a haber una persona que sepa más que tú y otra que está como más atrás. Entonces la idea es ayudar a esa persona que está detrás de ti, ¿verdad? Entonces sentirte en paz porque creo que el camino, la vida te va a dar los recursos, los aprendizajes para que puedas mejorar, pero como tú también poner la atención y de tu parte de saber que, ok, no me siento suficiente, sin embargo, cada día estoy comprometida con leer un libro, leer 10 páginas, leer 20 minutos, entonces eso a largo plazo me va a llevar a un lugar muy diferente del lugar que estás hoy. Entonces tomar como al presente como tu arma con esas cosas sutiles y claro,
en ese momento cuando yo decía que mis clientes y mis familias y amigos no eran como mis clientes, era por cómo yo me sentía y así era percibida. Nadie como me decía como por favor ayúdame con esto de manera como profesional, sino era como solo como ¿tú qué sabes de diseño de interiores? ¿Qué crees que puede ir aquí? Entonces, primero, ese ya no era un cliente, ¿verdad? Porque si yo ya establecía como mi estándar, había un proceso y bueno, esa era como la última idea de eso de cultivar tu propia confianza y creo que la confianza se cultiva cuando cumples tu palabra. Eso es algo que he venido aprendiendo, que la confianza no es algo que se adquiere con el tiempo y como confiando en tu palabra. Pero creo que solo después de que empecé a trabajar en un proyecto personal, me di cuenta de la importancia de la confianza que cuando trabajaba para alguien, porque sentía que la responsabilidad no era totalmente mía y era como que solo cumplía para alguien más. Pero cuando te cumples a ti mismo, las cosas cambian y solo ahí es cuando puedo decir que empieza a cultivarse la confianza. Y bueno, mi primera experiencia laboral como diseñadora de interiores fue vender piedras y me río con este tema porque la dueña me decía que ya después, cuando me contaba su historia, me decía que ella regresó de los Estados Unidos a vender piedras y literal que vendía piedras porque era una empresa de acabados de la construcción y como los productos estrella eran el granito y el mármol, que por cierto son unos materiales preciosos. Y yo decía, wow, ¿cómo es posible que esto salga de las montañas? De verdad, sí es un espectáculo. Y por eso es que lo usan en diseños donde se ve completamente. Entonces, bueno, entré a trabajar en este lugar y lo que pasaba es que cuando yo empecé a ver como las opciones que había, era como solo en ventas o era solo ventas y diseño. La verdad, como la mayoría de las cosas que yo pude encontrar en ese momento. Y bueno, dije, o sea, ¿qué onda? O sea, qué mal que aquí no se valore, en este país no se valore como el diseño de interiores en sí y que sea como las ventas, como juzgué mucho, la verdad, eso. Pero cuando ya estuve en ese lugar de vender, realmente fue una época que me detonó muchísimo, porque en primer lugar era como hablar por teléfono, era como, de verdad, yo bajaba la voz para que nadie me escuche, cómo le vendía a mi cliente, era algo súper incómodo y como tu cartera de clientes, yo no tenía ningún cliente, era como, ¿es en serio? Yo llegaba a mi casa a llorar porque de verdad no me sentía tan bien y después llegaban así los clientes a veces molestos con lo que había pasado o llamaban que estaba tarde una entrega y cosas que decía, wow, Dios mío, de verdad que no quisiera trabajar nuevamente en ventas, pero lo que no me daba cuenta es que esa experiencia era una oportunidad, porque si yo quería crear mi propio negocio, si mi objetivo a largo plazo era tener mi propio negocio, las ventas son como algo fundamental, porque sin ventas no funciona mi negocio. Entonces, de eso yo no me pude dar cuenta de que era como algo fundamental, como era algo que tenía que sí o sí aprender. Y claro que sí lo hice, sí empecé a manejar clientes, me di cuenta que saber cómo guiarle al cliente. Bueno, la experiencia no fue muy larga, pero de verdad que si tú estás en este momento en un puesto de ventas con diseño o con lo que tú estés haciendo, es importante que tomes como muy en cuenta que todo lo que hacen es muy importante porque
cómo manejan, cómo es como el proceso de venta, todo, cómo tú lo puedes tomar y cómo lo puedes mejorar ya cuando lo establezcas en tu propio negocio, si ese es tu objetivo, cómo mirar en qué puedes mejorar y cómo sacar lo mejor de ti y retarte de verdad en esos momentos, porque de esa manera puedes crecer y tomar en cuenta que, wow, esto es lo que me va a servir para yo poder también aplicarlo a mi negocio, y ahí realmente lo cambia todo. Otra cosa es como la comunicación es igual a ventas. Cuando tú sabes comunicar y explicar y dar a conocer tu producto, puede existir una venta porque la otra persona te puede entender. Saber comunicarlo es importante. Saber escuchar cuáles son las necesidades de ese cliente, qué es lo que él requiere, cómo le gustaría, cómo mejorar siempre el servicio. Entonces el lenguaje es muy importante, y como dije en mi episodio anterior acerca de la voz, es como van de la mano, ¿verdad? Como la voz, expresar tu voz, decir lo que piensas, decir lo que quieres, hablar de tu producto, hablar de tu servicio, conocerlo a tal punto que puedas comunicarlo y que la persona lo pueda querer, desear, y bueno, esa es la idea. Otra cosa que es importante es como el marketing con las ventas. Son como dos cosas importantes para poder potenciar tu negocio, tu propio negocio. Y eso es algo que yo en su momento no lo pude ver. Y lo que hice fue, cuando salí de este trabajo, fui corriendo a otro trabajo donde no me veía con el cliente, no tenía ninguna comunicación con ningún cliente, pasaba como en mi zona de confort. Entré a un trabajo en el que sí había diseño, y obviamente cuando entré ahí fue como, wow, qué hermoso, porque ahí el espacio estaba diseñado, hermoso, y también tenía como muchas compañeras, tenía muchas mujeres a mi alrededor. Era un grupo bastante grande, todas lindas, talentosas, y era una comunidad de mujeres. Y yo en su momento no pude reconocer lo potente que fue eso para mí. Y a veces escucho con mucha tristeza que hablan las mismas mujeres de otras mujeres, ¿no? Como que y dicen como las mujeres son problemáticas, que cuidado con las mujeres y cosas así. Yo realmente, como dije, como una comunidad de mujeres en donde sanábamos en colectivo, porque cada cosa que traía una, otra también quería hacerlo. Y las otras personas era como, no sé, era como yo entré en ese mundo y empecé a hacer cosas. Por ejemplo, empecé a seguir como una rutina, a tener como mi rutina de alimentación, no rutina de alimentación, como mi dieta, ¿verdad? Yo no hacía ninguna dieta, a mí no me valía, la verdad, no tenía ni idea de eso, pero cuando entré ahí ya empecé a hacer mi dieta. Y claro, después me enteraba que conocían, que tenían como su nutricionista, que era Teresita, y era chistoso porque decía, wow, como si una hacía una cosa, otra también. Era como si tal persona iba a la nutricionista y le contaba a la otra, ella también quería, y así eran como 5 personas estaban en el nutricionista. Yo decía, wow, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué pasa esa dinámica? Y ahora lo entiendo, que es como sanar en colectivo, y me parece como un contenedor precioso para poder crecer en muchas maneras. Ahí también yo tenía a mi amiga hermosa que se llama Lisette y recuerdo que ella hablaba en su momento, y en todo momento ella habla así con mucha soltura y con mucha libertad acerca de los temas que ella hacía. Entonces ella iba al psicólogo, y yo decía, wow, en mi casa no hablan del psicólogo, en mi casa estos temas como no son de uso común. Igual entre mis amigas no tenía alguien que vaya al psicólogo por cualquier razón, y decía, wow, entonces, claro, en ese momento yo también acudí a terapia gracias a que mis amigas, y no solo ellas, sino que también otra y otra también iban con el mismo terapeuta. Entonces, como digo, esto fue un contenedor precioso en donde crecí en temas que en mi medio no encontré. Entonces, también lo bonito es, si tú estás pasando por un proceso
de terapia o estás yéndote al nutricionista, ¿verdad? Y lo comentas con las personas que están a tu alrededor. Puede ser como esa persona que les inspira a tomarlo con mayor neutralidad y para que lo puedan aplicar en su vida. Entonces creo que es muy poderoso rodearse de, como dije, de mujeres, de esa comunidad que te sostiene, que te contiene para poder hacer cosas que no eran conocidas como para ti. Encontré ahí mujeres como responsables, que tenían mucho valor de atravesar sus miedos y, ay, de verdad, qué lindo. Fue la experiencia más hermosa porque era muy divertido estar en en ese lugar, en ese trabajo y de verdad le agradezco a cada una. Y bueno, en este lugar había mucho diseño y se especializaban en hacer muebles. Entonces ahí yo adquirí una gran parte de lo que yo hago ahora por mi cuenta, porque esta empresa cerró. Y bueno, es lo que ahora hago también. Y también mi anterior experiencia de trabajar en este lugar vendiendo piedras me ayudó, porque esa es otra parte que complementa también las cocinas. Entonces, el granito que usas en los muebles para tu cocina, bueno, es como que todo un conjunto y pude como fusionar esos conocimientos y para poder también como servir de esa manera. En esta experiencia también me pude dar cuenta cómo funcionan los espejos, porque si, por ejemplo, había algo que me molestaba de alguna persona o de un jefe, por ejemplo, eso era como hacer la pregunta de ¿qué me está mostrando? O sea, ¿qué tiene esa persona que me está enseñando a mí? Que tengo, pero que no lo puedo ver, pero que no me gusta de la otra persona, pero que también lo tengo, ¿verdad? Como mirar, como de esta persona tuve tal discusión, tuve tal disgusto, tuve tal problema, pero ¿qué me está enseñando? ¿Qué me está mostrando? ¿Qué parte de mí encuentro en ella y como ella me está mostrando, está haciendo espejo de eso que me molesta y que tiene, pero que realmente me hace espejo de lo que yo tengo? Entonces, como tomarlo con neutralidad, de saber que también la envidia es como un indicador de aquello que una persona tiene y yo quizás creo que yo no puedo tener. Y bueno, eso es como siempre en una empresa va a haber personas con quienes puede ser más afín que otras, pero creo que las que más te molestan son unos en donde puedes aprender también de ti. Como dije, este fue como un espacio en donde yo pasaba lejos del cliente, no tenía contacto con las personas y lo que me hubiera gustado entender en su momento es que independientemente de la industria en la que estés, en la industria automotriz, en la industria del diseño, de arquitectura, de construcción, en cualquier industria, todas las industrias sirven a personas. El servicio es a seres humanos. Entonces, si yo hubiera entendido eso, que ahora como coach, que ahora acompaño a una persona y tengo a una persona frente mío que es más evidente que sirvo a alguien, de verdad, si hubiera entendido esto, lo hubiera tomado como a las ventas de una manera muy diferente y no me hubiera como ocultado en la oficina haciendo un trabajo que realmente ya llegó a ser muy monótono y en donde ya se hizo más fuerte esa vocecita que me decía que es momento de buscarle un sentido a mi vida. Y claro, en ese tiempo si antes leía libros de desarrollo personal, en ese momento escuchaba la mayor parte del tiempo, ponía audiolibros, escuchaba conferencias y era como, ¿qué es lo que está pasando? Porque estas personas sí están haciendo lo que aman y yo no me siento bien haciendo esto. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está fallando? ¿Verdad? Como no podía ver como el sentido. Y creo que esto fue necesario atravesarlo porque solo a través de ese contraste de haberme perdido, de no haber visto como mi propósito claro, ahora me siento agradecida porque es importante aquí, si puedes, toma esto como importante de saber que las cosas que tú haces
de cuando tienes el tiempo libre, ¿verdad? Las cosas que, por ejemplo, mi coser, me pierdo en el tiempo, ¿verdad? No sé qué hora es y puedo pasar horas haciendo eso. Cuando leo un libro de desarrollo personal igual, o sea, son cosas que a mí me gustan, que me siento, me dan mucho bienestar. Entonces, explorar a través de esas cositas que te dan mucho bienestar, que te gustan, que te sientes feliz, que te dan felicidad y ver como los patrones que se repiten y tomarlo como más en serio. Que no te pase que como yo, que me di permiso de explorar aquellas cositas que me daban mucho bienestar después de la universidad, ¿verdad? O después de muchos años, como no, que sea hoy, que empieces a explorar como esas cositas que te dan mayor bienestar y a encontrarle como, ok, si esto es lo que me gusta, ¿cómo puedo fusionarlo con lo que ya tengo? Y ahí viene el como agradecer lo que hay hoy en tu vida. Y recuerdo que en ese momento cuando yo trabajaba en diseño netamente, yo decía como, ya hubo un tiempo en que estuvo todo muy monótono y todo, entonces yo dije, a ver, ¿cuál es el significado que le quiero dar a esto? Porque realmente no sé por cuánto tiempo más voy a seguir aquí, pero ¿qué significado le quiero dar? Y era, a mí me pagan por aprender. Y fue como, ¡pum! La energía que yo sentía era ya muy diferente porque dije, a mí me pagan por aprender todo esto. Y en verdad, porque ya todo ese conocimiento, todo lo que aprendí, me sirvió para poder aplicarlo ahora y de lo que puedo contribuir también. Y otra de las cosas también que pude observar es que, claro, o sea, lo importante de estar como en una empresa pequeña, porque esa empresa era bastante grande y yo comparaba como estar en una empresa pequeña en donde tienes que hacer como muchas cosas, como administración, diseño, etcétera, o sea, como un montón de cosas. Creo que es muy bueno y es muy favorable porque te sumerges realmente en todo lo que va, en todo lo que tiene, lo que compone como servir a alguien más a través de un negocio. Entonces, cuando yo estuve en el área de diseño, me perdí de muchas otras cosas que pasaban, como las ventas. Y también había otra área que era como las fábricas, ¿verdad? Si hubiera sido como esta una empresa más pequeña, yo hubiera podido saber o hubiera podido tener como más contacto con estas otras áreas que también son importantes, como las de fabricar, las de ensamblar, como en el caso de la empresa de muebles, que yo no tenía una idea muy clara. Recuerdo que cuando ingresé por primera vez, como fue la inducción y todo, pero obviamente ya después de un tiempo no estaba tan en contacto, tan frecuente con esta experiencia de como el otro lado de qué es lo que pasa, ¿verdad? Entonces eso fue como algo que cuando ya salí de esa empresa fue muy frustrante para mí porque dije, ok, sé esta parte, pero esta otra tengo un hueco, tengo como un vacío. Entonces lo importante es sumergirte, como ser curioso en todas las áreas que podrían componer tu propio negocio, tu propia empresa, porque eso te va a dar las herramientas para que tú puedas hacerlo por tu cuenta. Ahí también pude reconocer el talento de mis compañeras y creo que solo cuando te has reconocido a ti mismo puedes reconocer el talento de las demás y saber que cada quien brilla a su manera, que cada quien tiene esa cosa especial y que la hace única y justo eso viene porque yo ahora que estoy como en el medio conociendo a muchas mujeres que están en el área de diseño de interiores, podría decir como hay mucha competencia, todas se dedican a lo mismo, pero esa es una idea muy, como mucho de la escasez. Saber que cada persona tiene diferentes intereses, tiene diferentes talentos, tiene diferente manera de desenvolverse y de manera de contribuir, incluso como su energía, y va a conectar con diferentes clientes. Y creo que para todas o para todas las personas que he conocido como en esta industria de servir a las personas, cada persona puede aportar desde su lugar y la única competencia que existe es conmigo mismo. Eso sí es como una idea que tengo súper clara y
tener esto presente me ha dado muchísima paz, la verdad. Sé que no tengo que competir contra nadie más que conmigo mismo. Y creo que eso es como gran parte de lo que quería hablar de acerca de mi experiencia. Otra de las cosas que pude observar es que me sentía como durante la carrera universitaria tuve como un bloqueo creativo en el que me sentía como desconectada, decía como no me está gustando mucho esto, estoy ya por acabar la carrera, ¿qué es lo que está pasando? Y claro, lo que pasaba es que estaba bloqueada creativamente, pero no, en ese momento no lo pude reconocer. Y creo que la creatividad es una base, es la base, es una parte fundamental del bienestar de las personas. Creo que todas las personas somos creativas y si realmente quisiera hacer como un episodio dedicado solo a la creatividad y saber que esto realmente me ha salvado porque hubo un momento en donde me sentía como después de que cerró la empresa, tuve como ese momento, ese bajón y que sabía que quería tener mi propio negocio, pero no sabía cómo hacerlo, ¿verdad? Como no sabía por dónde empezar y eso es como la frustración de saber que puedes hacer algo, pero que estás ahí estancada y como... Entonces la creatividad fue la que me sacó de ese momento de bloqueo y bueno, la idea es que tomes como este punto de la creatividad como algo muy, 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 muy importante en el desarrollo de tu carrera, independientemente de si eres diseñadora o lo que hayas elegido, y que empieces como a nutrir y a estimular esta área que de verdad que te va a cambiar, te va a dar como ese brillo que realmente tienes. Y yo con la creatividad y como con conectar con esa parte de mí me di cuenta que podía inspirarme en la naturaleza y ahí como buscar cuáles son tus musas, de qué es lo que te nutre, empezar a como estimular esta parte para que empiece a sentirse más viva y crear como una lista viva de todo lo que te prende, de todo lo que te nutre. Y también como honrar todos esos momentos de bajos y altos. Creo que tener tu propio negocio, tu propia marca experimentado viene con muchos altos y bajos porque trabajar para alguien más creo que no se siente, o sea, es como hay que cumplir ciertas cosas, ciertas actividades, ciertas tareas y cuando tienes que cumplirte a ti misma, wow, empiezas como a decir, ok, ¿qué está pasando aquí? Se empieza como a sentir más esos momentos emocionales bajos y altos, pero reconocer que es parte de la experiencia humana, que eso es como parte de la naturaleza del ser humano. Y bueno, esta es como mi historia a través de mi experiencia laboral y de lo que ha podido aparecer en mi vida. Creo que ahora, después de explorar esas cosas que me gustan porque sí, es cuando ahora ya les siento que tengo un sentido, un sentido claro, una dirección, un norte y que si no hubiera vivido todas estas cosas, no hubiera podido tener el contraste de saber cómo es esa persona, esa diseñadora. Como ahora digo que soy una diseñadora con alma porque me siento más viva, me siento más yo. Entonces creo que toda esta experiencia sirvió para hacer ese contraste y como ahora realmente vivir y como sentir lo que realmente le da significado a mi vida. Y por eso es importante honrar el lugar en el que estás hoy y no sé en el lugar que te encuentres, si ya saliste de tu carrera como diseñadora, si ya estás en un trabajo que no te nutre, si estás haciendo algo que no te prende, darle como tu propio significado, que sea algo que potencie tu objetivo futuro, que sea algo como un recurso muy importante, que le des como ese sentido, ese significado que te apoye a tus objetivos futuros. Que no lo tomes como si estuviera mal, porque creo que todo tiene su fin, todo tiene su propósito, porque todo suma, todo es acumulativo. Entonces, como dejar de lado los juicios de tu propio camino,
No pensar que estás perdiendo el tiempo, que algo está como mal, solamente como mirar qué es lo que estás ganando, lo que estás haciendo hoy. Quizás estás en una zona de confort como yo estaba, quizás estás en el área de ventas y sientes que es como no quisieras tener ventas otra vez en tu vida, pero es que eso es algo que me pasaba a mí. Y por eso me fui a refugiar dentro del diseño en una oficina sin querer salir a conectar con las personas. Pero claro, después de un tiempo me di cuenta lo que hubiera podido aprender, que creo que sí tengo mis aprendizajes y que, bueno, que te preguntes que qué estás ganando de lo que estás haciendo hoy en el lugar que estés. Creo que tener en esa historia de no saber lo que quieres, de no saber cuál es tu propósito, es como eliminar esa frase, porque creo que cada persona es única y vino como a contribuir desde su mejor versión. Cada persona tiene su propio proceso, cada persona tiene un camino diferente, pero a la final tenemos un común denominador que es el servicio. Y algo que yo me preguntaba durante mucho tiempo cuando me sentía como muy perdida, así esa es la palabra, era como, ¿cómo puedo servir a más personas? ¿Verdad? ¿Cómo puedo contribuir a muchas personas? Y quiero terminar este episodio con la frase de que la búsqueda incansable sea servir a un propósito superior, que eso sea la gran meta y que ese sea el gran sueño. Y bueno, ese creo que ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado, que tomes lo que más resuena contigo. Ya me despedí, pero creo que hay una parte importante para tomar en cuenta, es que cada cosa que estás haciendo está aportando, está sumando, porque somos como una red que se nutre de todas las cositas, de todos los intereses, de todos tus talentos, de todas las experiencias que vives, de todo lo que te aficiona porque sí, de todo lo que te llama la atención porque sí, y eres como un tejido que viene a contribuir desde todos esos puntitos, desde todos esos nudos, desde todo es como las diferentes madejas que constituyen tu tejido, todas son importantes porque todas te hacen tú. Y en un post que compartí, cierto, en mis redes sociales, decía que empieces a reunir todas esas piezas y que armes tu propio rompecabezas. Y de eso va, como que empieces a mirarlas como para darle como un orden y buscar como y darle tu propio significado y que empieces como a vivir desde esa identidad desde hoy. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Te dejo, muchísimas gracias por escuchar. Si llegaste hasta aquí, gracias. Si te gustó algo del podcast, gracias. De verdad, esto lo hago con mucho amor y quiero hacerlo imperfectamente perfecto y compartirme. Este es mi segundo episodio y me da mucha emoción, de verdad. Mis redes sociales son Cintia Valeria PG y me encuentras en Instagram con ese nombre. Y también si estás buscando acompañamiento con un coach, te ofrezco como mi espacio, se llama Conversaciones de Corazón a Corazón y te acompaño a cumplir tus objetivos a corto y largo plazo. Y bueno, en mis redes sociales está como la información. Espero ya más adelante compartirte el link de mi página web que está en proceso, que le estoy haciendo y que está un poquito en stop, pero que ya la estoy construyendo y que vivas en propósito, que sepas que eres un canal de servicio divino y que no estás compitiendo con nadie. Te mando muchos besitos. Me escuchas en el próximo episodio. Besitos, bye.